Marimai con Pupeñi Pulamien, Lepalfao, Ka Puche Alquitulelu, Tain Adquinto Neteo Hachanta, Tafachi Pichitraul Meu, Tain Lepan. Quiero reflexionar acerca de los sentimientos que genera hablar una lengua milenaria en su propio territorio. Para muchos de ustedes causa extrañeza, para otros causa incomodidad, por no entender nada de lo que se está diciendo. Otras personas, en cambio, se enojan y se sienten amenazadas, y todas hablan solamente el Castilla-Zungún. Pero también hay otras, ¿cierto?, personas que sienten curiosidad y hasta la necesidad de aprender esta lengua tan extraña. Otras personas que intentan entender, porque algún acercamiento han tenido, algo entienden del Mapudungún. También los hay aquellos que efectivamente entienden lo que se dice, mientras que también hay personas que se sienten felices, agradados de escucharlo. Esta diversidad de sentir y pensar habla de nuestra propia diversidad, de situarnos frente a la diferencia. El Mapudungún, la lengua en este caso que sigue viva, es un dispositivo finalmente bastante poderoso que todavía nos queda como pueblo, como sociedad. También podemos pensar que esos son los matices de un posicionamiento frente a este paradigma de la interculturalidad. Se instala la preocupación por pensar en el otro, terminar con la marginación, la invisibilización, instaurar un modelo de equidad dialógico y profundamente transformador, principios que inspiran la interculturalidad crítica, siendo la educación uno de los focos centrales en este carácter formativo y constructor de sociedades, que el cual busque transformar no solamente a los sujetos, obviamente también a las estructuras de poder y a las estructuras institucionales, sea esta educativa, sociopolítica, económica o incluso religiosa. Podríamos señalar que la interculturalidad posee dos formas de datar sus inicios, ¿no? Siendo uno de ellos que entre los días 14 y 24 de abril del año 1940 se realiza un congreso en Pátzcuaro, en Michoacán, en México, lugar en donde nace un movimiento continental de corte indigenista. Y como dice Menéndez, como sabemos, los conceptos y también los procesos y usos de la interculturalidad emergieron y se desarrollaron en los países latinoamericanos desde la década del 70, por varias razones y objetivos, entre ellos legitimar, defender o empoderar a los grupos étnicos, así como cuestionar a los sectores dominantes que excluían, subordinaban o discriminaban a dichos actores sociales. La otra data es la preexistente antes de la llegada del hombre blanco a la Villa Yala. Los textos siempre nos hablan de una relación belicosa, como si no hubiera producción, ¿no?, de conocimiento, producción económica, crianza, telares, alfarería, trabajo con algunos tipos de metal, desarrollo del lenguaje, el desarrollo de sociopolítico, de organizaciones sociopolíticas de los pueblos indígenas, las confecciones de atuendo, intercambio de semillas, mientras que el campo más simbólico podemos encontrar la incorporación de léxicos. El caso del Mapudungún, por ejemplo, tiene varios términos del quechua y del aymara que lo incorpora dentro de su zungún. Los numerales como el pataca, el guaranca, por nombrar algunos, ¿no?, guagua, guata, prácticas médicas, nombres. Lo que quiero señalar es que esta interculturalidad no es nada nuevo. Este proceso de interculturalidad es bastante viejo. A la llegada del hombre blanco, entre paréntesis solo hombres, que engendraron, ¿no?, las posteriores generaciones de mestizos. Uno se enorgullecía de haber tenido 600 hijos con distintas mujeres indígenas, sobre todo a base de violaciones, ¿no?, que es la relación que se establece con la llegada del hombre blanco acá a este continente. Todos estos grupos reconocieron, sin embargo, la prevalencia de la lengua mapuche en este amplio territorio. Por tales motivos, uno de los principales trabajos de los sacerdotes jesuitas fue aprender la lengua mapuche, y no solamente aprenderla, sino enseñarla. Y en ese sentido, el surgimiento de los lenguaraces, ¿no?, que interpretaban, que hablaban tanto español como mapudungún. Sin embargo, al transcurrir el tiempo y de los diferentes procesos históricos vivenciados,
Esta práctica fue decayendo y hasta llegar a un punto de negación, invisibilización, rechazo, odio hacia el mundo indígena. Uno de los puntos de quiebre fue desde la creación de los estados nacionales en el caso de América Latina. Ya entrado la centuria del 1800, se da comienzo a una remirada de los indígenas y se da comienzo a una trama de desprestigio y elaboración de un imaginario funesto hacia el pueblo, hacia los pueblos indígenas, o también conocida como primeras naciones. Concluyendo esta misión con la invasión a sus tierras y una guerra bastante desigual acompañado de un magno despojo material de caballares, lanares, vacunos, platerías, ¿no? Y dejando a las familias en verdadera ruina. Posteriormente un despojo al ser indígena, reemplazando sus creencias, su filosofía, demonizando sus prácticas espirituales y médicas, condenando su lengua y expulsándola a base de la violencia en las aulas y diferentes espacios públicos. El tramo más violento y traumático de las familias mapuche, tanto en Mulumapu como Puelmapu, fue la invasión de los mestizos criollos bajo los nombres de pacificación de la Araucanía y campaña del desierto. Las familias mapuches quedan absolutamente desprotegidas, empobrecidas, excluidas, reducidas territorialmente, ¿no? Transcurrido ya 200 años, todavía estamos frente a un proceso de despojo permanente. Todavía existen escuelas en las comunidades mapuches que prohíben hablar mapudungún, que demonizan a las prácticas religiosas y médicas, demonizan la vestimenta mapuche, ¿no? Y son los propios mapuches que han entrado en esas otras ideas, son quienes promueven este odio y esta invisibilización y este rechazo a lo propio. O sea, se genera lo que decía Frank Fanon, ¿no? El autorracismo. Que la educación hoy día sigue siendo asimilacionista, integracionista, porque no hay cambios sustantivos en los distintos espacios de formación humana, porque está centrado en un proceso del individuo y no de la persona. Hablo mucho de lo político porque la educación es un acto esencialmente político. La educación nunca ha sido neutra. El currículum está pensado políticamente, lleva a un objetivo de qué persona queremos formar, de qué ciudadanos queremos formar. Y contra esos elementos, o con esos elementos tenemos que dialogar y tenemos que transformar. Reconociéndose o asumiendo una idea de multiculturalismo que va en mantener el status quo instaurado, hasta modestos intentos de interculturalización folclórica y paternalista, es lo que hemos estado nosotros observando, ¿no? Desde hace ya mucho tiempo y vivenciando. Quiero recordar la Declaración de Barbados, a partir del 71, que pone la responsabilidad del Estado, de las misiones religiosas y de la antropología, ¿no? El indígena también como un protagonista de su propio destino. La Declaración de Barbados lo señalo porque es una declaración interesante donde se reúnen tanto cientistas sociales como los propios líderes indígenas y ellos acusan, ¿cierto?, abiertamente a los estados nacionales la relación que tienen con ellos, con los pueblos indígenas de América Latina. Y acusan a las misiones religiosas, acusan también a la misma antropología de ser un vehículo del proceso de colonización, ¿no? Pero yo quiero hacer una pregunta, ¿no? Acá, ¿cómo se piensa desde los mapuches esta relación? El proceso de interculturalización no puede ser un proceso solamente de expertos. Tienen que participar los distintos actores de los territorios. Algunos loncos, algunos, no sé, algunos ñempín en algunos territorios, ¿no? Algunos pillancuche, pillanfucha, que los territorios se representen en este proceso de relación. Uno puede como profesional obviamente pensar, contribuir, reflexionar críticamente, pero en ningún caso esa persona puede decir el pueblo mapuche está presente a través de esa persona, de ese profesional. ¿Cómo se representa al mapuche en estos momentos? ¿Cuál es la visión que tienen los no mapuches acerca del mapuche? Por la formación que se ha tenido de los libros de historia, todavía se imaginarán, por lo menos en Santiago, nos imaginan con plumitas y con chiripas. Esa imagen que se ha construido de que somos seres que odiamos todo, que odiamos la modernidad, que odiamos
lo tecnológico, que no queremos nada con nadie. Esa es una imagen que los medios de comunicación han construido muy bien. Ese imaginario que ellos siguen construyendo. ¿Y qué es lo que genera? Genera justamente rechazo, sigue generando odio, sigue generando una actitud, ¿no?, de rechazo hacia los indígenas. Hoy día el tema intercultural, el tema de la plurinacionalidad, todos estos conceptos causan escozor, causan miedo, nadie quiere hablar de eso. El indio sigue siendo un problema, el indio causa miedo, porque hay un desconocimiento. Entonces aquí la lengua oficial de la región debería ser el mapuzungún, el castellano, pero también podrían ser perfectamente el alemán, el italiano. Eso no es problema, contra más lengua se hable, mayor riqueza de las personas. Bueno, por eso estamos abogando por una interculturalidad en contexto mapuche, porque este es un contexto mapuche. O sea, aquí vivimos los mapuches, estamos viviendo. Si usted va aquí, cruza el río Cautín, está mi territorio Truf Truf, ¿no? En época de diciembre va a estar lleno de guillatunes. Ahí hay machi, hay lonco, hay gente que habla mapuzungún. ¿Y estamos a cuánto? ¿Cuánto el ancho del río? El ancho del río, 40 metros. A 40 metros usted encuentra toda una realidad distinta, pero nadie lo quiere ver. Y si usted va a Maquehue, lo mismo. O sea, estamos rodeados, como decía el diario Austral en aquellos años. Estamos en un cinturón suicida, ¿no? Los mapuches como una rémora. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar Temuco?, decía el Mercurio en su editorial, si está ahogado por las bestias. Desde Occidente hay una división, una separación del hombre, y esta relación epistémica, por ejemplo, de sujeto a objeto, que tiene muy potentemente desarrollado el mundo occidental, que es opuesto al mundo indígena. El mundo indígena tiene una relación de sujeto a sujeto. El mundo indígena habla de igual manera con los bosques, con los trayencos, con los menocos, con los ñem, con los cuyín, con los huincul. ¿Para dónde nos lleva eso? Por ejemplo, ¿cómo se construiría un currículum pensando en una relación de sujeto a sujeto? Bueno, esas son las profundidades a las cuales nos invita la interculturalidad crítica. El racismo es un tema que tiene que abordarse explícitamente en la formación académica. Tenemos que confrontar, enfrentar nuestro racismo, que todos los tenemos, de una u otra manera. ¿Qué es lo que se espera de todo lo que nosotros queremos implementar y pensar? Alcanzar un reconocimiento nacional e internacional como universidad, decía uno de los PDI que se va a referir Gabriel, nuestra Universidad Católica plantea esto como un referente de temáticas interculturales y colaborar decididamente con actores locales y de gobierno en la búsqueda de soluciones sostenibles en las tensiones sociales que se viven en la Araucanía. No podemos seguir manteniendo un sistema de investigación extractivista y absolutamente hegemónico, donde solo se vaya a sacar información y no haya procesos de devolución y un proceso también de formación hacia la familia, porque como dice mi Peña y Gabriel Yanquinao, el pueblo mapuche es el pueblo más estudiado, más investigado, uno de los pueblos más, junto con el náhuatl, decía él, ¿no? Sin embargo, toda esa cantidad de archivos, de investigadores, investigaciones que hay, ¿cuánto ha contribuido eso al pueblo mapuche? Bueno, aquí yo sé, el Peña y Gabriel, Cristian y Gabriel, otro Gabriel y todos los Gabrieles, han estado, el conglomerado de Gabriel, este cúmulo de Gabriel que tenemos, han estado intentando efectivamente, por ejemplo, hacer uso mucho de los ngcham, ¿no? Del ngcham como metodología de relacionamiento, ¿no? Del ngcham kawun, de poder encontrarse, de poder decirse, de poder dialogar, como una forma, como una metodología mapuche, pero aplicado también a un proceso investigativo y a un proceso también de relacionamiento. Finalmente, ¿cierto? Todo esto va a decantar en una política, ¿no? Una operativización de este fenómeno. Muchas gracias.